me hace que hoy sí te casas y hoy sí te embarcas. Se me hace. ¿Por qué, querida? Bien, porque por los temas, pero no sé qué nos traigas tú hoy. Buen día, excelente martes. Igualmente, querida Marta Olivia, un fuerte abrazo a ti y a todo tu gran equipo, por supuesto, de este gustado programa, de tu excelente audiencia. Pues mira, efectivamente, yo creo que estamos en un día muy complejo en materia geopolítica, en materia internacional, para ser exactos. Y en este momento uno pensaría, no te cases con ningún imperialismo. Esa es la realidad de las cosas, porque después de que el señor Joe Biden determinara, esto ya plenamente confirmado, por supuesto, autorizar a Ucrania el uso de misiles de fabricación estadounidense, la decisión de Vladimir Putin de analizar y actualizar lo que tiene que ver con las armas nucleares, con el uso de las armas nucleares, y la decisión de Zelensky, el presidente ucraniano, de lanzar este ataque en contra de bases militares rusas, pues me parece que estamos ante un umbral sumamente riesgoso para todo el planeta. Y vaya que hay muchas paradojas, querida Marta Olivia, y por eso utilizamos este tema en No te cases ni te embarques, porque, caray, hoy por hoy el mundo está tan complejo, tan particular, que parece ser que la única solución de evitar un conflicto mucho, pero mucho mayor va de la mano de un presidente nacionalista, de un presidente supremacista, de un presidente racista, perdóname, que no es ni siquiera algo que yo lo defina, sino que él se define a sí mismo con sus actos, con sus acciones, con los nombramientos de su mismo gabinete, y es el caso de Donald Trump. Donald Trump, quien hasta hace unos días había advertido que acabaría con todas las guerras iniciadas por los demócratas, particularmente lo que tiene que ver con esta guerra en Ucrania. Una guerra que se discute mucho en redes sociales. ¿Quién fue el principal responsable? Si la OTAN, si Estados Unidos provocaron constantemente a Rusia, si Rusia invadió sin justificación Ucrania. La realidad es que no es un problema que se venga gestando de 4 años para acá, cuando se originó todo esto ya a nivel internacional, a gran escala, cuando los medios de comunicación le pusieron mucha atención. Es algo que se viene arrastrando por lo menos en 3 administraciones estadounidenses, incluyendo, por supuesto, los 2 periodos de Barack Obama como puntos esenciales de este conflicto, y que nos llevan ahora a una situación muy clara. ¿Cómo lo solucionamos? Porque el siguiente paso es un paso que a nadie le conviene dar, esa es la realidad. A nadie le conviene enfrascarse en un enfrentamiento en donde las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, las pérdidas económicas serían verdaderamente catastróficas para todo el mundo. Hay ganadores en este conflicto como en toda guerra, por supuesto, y hay perdedores. Lamentablemente los perdedores son los seres humanos, porque aquí nos tenemos que preguntar, ¿a quién le conviene que esta guerra continúe avanzando y continúe escalando como lo está haciendo hasta ahora? ¿Quiénes son realmente los grandes beneficiarios, de este conflicto? ¿Quiénes son los que han sacado algún tipo de ventaja? ¿Quiénes han consolidado su posición a nivel internacional? Y la respuesta que da Marta Olivia no se esconde, están ahí los datos, están ahí las cifras, están ahí los informes, incluso ya después de 1000 días de combates o de conflicto, como queramos señalarlo. Estamos hablando de que el mundo se reconfiguró en muchos sentidos a partir de este conflicto, y particularmente si lo vemos desde una óptica política, estamos hablando de que el gran perdedor de entrada es Europa que se ha convertido en el patio trasero de los Estados Unidos, Europa que fue cediendo soberanía, que fue cediendo poder económico, que fue cediendo responsabilidades, que se convirtió otra vez en un conflicto bélico, en un cómplice de los intereses de los Estados Unidos y en este caso de la propia OTAN. ¿Por qué decimos que Europa, querida? Porque hay dos factores claves en todo esto. Los recursos naturales, toda guerra tiene que ver con los recursos naturales. Desde hace muchísimos años, nos podríamos ir desde el origen del occidente como potencia, comenzó por recursos naturales, comenzó por comercio, se utilizaron incluso drogas con las famosas guerras del opio hasta nuestros días. Sé que me dirán, oye, el Imperio Otomano, el Imperio Chino, seguramente, pero si no, para no irnos tan atrás y regresar un poco a nuestros tiempos,
nos topamos precisamente en que siempre han sido los recursos naturales que son finitos. El gas es finito, el petróleo es finito, el carbón es finito, el agua es finita, muchas cosas que hoy por hoy se están disputando en este mundo son finitos. Entonces, por supuesto que ese es el primer punto a analizar. ¿Quién gana con el tema de la distribución de los recursos naturales? Pues ahí te va, las empresas gasíferas de Estados Unidos, porque a raíz de las sanciones que ha habido a Rusia, que aún así se mantiene como el tercer distribuidor de gas en Europa, por cierto, Alemania fue perdiendo fuerza. Alemania, el motor de la economía europea, fue perdiendo fuerza, a tal grado que hoy por hoy tiene problemas serios incluso en materia de gobernanza con las diferencias políticas que existen. Si tú debilitas de esa manera al principal motor europeo, dejas a Europa dependiente del gas norteamericano, porque para poder planear cualquier estrategia de sobrevivencia, Europa tiene que firmar contratos a largo plazo y no lo va a hacer con empresas rusas, lo va a hacer con las empresas estadounidenses. Empresas estadounidenses que se mantendrían entonces controlando el gas en Europa. Estás volviendo dependiente a Europa precisamente de los designios del neoliberalismo. Por otro lado están las empresas armamentísticas. Las cuatro empresas de Estados Unidos, las más importantes a este respecto, han ganado miles y miles y miles y miles de millones de dólares a raíz de este conflicto. ¿Por qué? Porque además han logrado imponer una política en el marco de que en Europa supuestamente tienes que gastar ya el 2% de tu PIB en armarte en un proceso sí, en un proceso, digámoslo así, de militarización, en un proceso de irse armando por parte del viejo continente, en donde supuestamente buscarían tener paz. Lo lamentable y lo paradójico es que no lograron evitar ni siquiera la guerra dentro de la propia Europa. Por lo tanto, hoy por hoy se vuelven dependientes también de las armas que fabrican las empresas norteamericanas. Entonces estamos hablando que esos son los dos grandes ganadores, esos dos grandes poderes supranacionales quienes están involucrados directamente en la toma de decisiones y en la influencia de lo que sucede en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, la política exterior norteamericana no la definen los políticos en Estados Unidos, la definen las corporatocracias. Y el mejor ejemplo que lo vemos incluso en México, trasladando un poco para aterrizarlo, lo vemos con Ken Salazar. Ken Salazar es un hombre, un lobista, por decirlo de manera decente. Si lo decimos de manera tajante, como lo dicen en mi tierra, es un mandadero caro. El señor se dedica a hablar a favor de las empresas energéticas, a favor de la iniciativa privada y va sobre los recursos naturales de un país. Por eso el hombre estaba enojadísimo con la reforma energética que en un principio planteó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que echó para atrás la Suprema Corte. Por eso operó en contra del gobierno de López Obrador y a favor de la Suprema Corte para echar para atrás esa ley. ¿Pero por qué pusieron a Ken Salazar? Porque donaron dinero, porque entendieron que en México necesitaban, por supuesto, defender sus intereses de gas, sus intereses de petróleo y pusieron a un halcón en ese sentido. Lo mismo pasa en otras regiones del mundo. Entonces, hoy por hoy nos topamos ya con una decisión de Joe Biden que nadie entiende todavía, porque a 2 meses ya de irte, decides autorizar el uso de esos misiles para Ucrania. Nadie lo entiende todavía. Y la respuesta tal vez más lógica, más clara sería, porque Joe Biden es un hombre que ya no manda en Estados Unidos, con todo el respeto que me pueden merecer las personas de la tercera edad, es muchísimo respeto, y no lo digo de manera ofensiva, lo digo de manera descriptiva. Joe Biden es un hombre que tiene problemas ya problemas seniles en ese sentido. Entonces, ya muchas de las decisiones de Biden ni siquiera las toman en cuenta en el gobierno de Estados Unidos. Y eso es un hecho, hay que verlo simplemente en la práctica. Quienes están tomando esas decisiones son esos mismos intereses corporativos, esos intereses supranacionales para los cuales el mundo es un pañuelo, para los cuales el ser humano es totalmente desechable, porque de otra manera no podríamos entender que políticos como tal, con carrera política, pudieran llevar a cabo una decisión de esta naturaleza. Claro, si nos basamos en datos, los gobiernos de Barack Obama y de Joe Biden, los dos demócratas, incluso más que el propio Trump con todo lo que es Trump, han realizado guerras brutales, han sido los grandes promotores o los grandes defensores de los grandes conflictos que hoy por hoy están amenazando al mundo, tanto en Medio Oriente como también en Europa. Entonces, por eso te decía, no te cases con ningún imperialismo, porque efectivamente cualquier imperialismo es malo. No estamos diciendo que Rusia sean unas blancas palomas o Putin, pero la realidad es que hoy por hoy quien ha incrementado las tensiones en esa zona se llama Estados Unidos, con este gobierno del señor Joe Biden, quien autorizó esta decisión a Ucrania, el uso de estos misiles, que elevan definitivamente la tensión y que incluso, déjame decirte algo,
provocan ya cierta división en Europa, porque ya hay jefes de gobierno de Europa que saben muy bien que el riesgo es demasiado alto para seguir incrementándolo, ¿no? Claro. ¿Y con quién sí nos embarcamos, Jesús? ¿Con quién sí? Al final te tengo ese video que me hiciste favor de recordarme en el mundo alterno de la derecha, de cómo llegaría Xochitl Gálvez a una reunión del G20, pero esa la dejamos al final como de postrecito. ¿Con quién sí nos embarcamos? ¿Cuál es tu tema? Mira, yo recomendaría con todo, por supuesto, el conocimiento de que me van a decir palero y demás, que nos embarcáramos en los discursos que escuchamos de Luis Ignacio Lula da Silva y de Claudia Sheinbaum. Dos discursos que estaban en el grupo, en el evento del G20. Dos discursos que están centrados en atender las causas de los problemas. Dos discursos que están centrados en dejar de generar guerras, en dejar de generar armas. Ya hay demasiadas armas en el mundo, querida Marta Olivia, querida audiencia, ya hay demasiadas armas. El mundo está demasiado armado y lo lamentable es que no todo el mundo, por supuesto, ciertos grupos, ciertos países están armados, pero son los que son capaces de destruir el planeta para el resto. Entonces, los discursos en los que yo sí me embarcaría serían precisamente el de un Luis Ignacio Lula da Silva que habla de combatir el hambre, porque el hambre en el mundo continúa creciendo. Será un fracaso, desde ahora te lo digo, faltan algunos años y perdón por ser pitonizo del desastre, pero esta campaña de la ONU para erradicar el hambre en el 2030 va a ser un fracaso. Se calcula que para África, por ejemplo, en 2030, por lo menos 584 millones de personas van a estar sumidas en pobreza, en hambruna como tal. Estamos hablando que África es el continente más dañado precisamente por la falta de alimento, por la falta de seguridad alimentaria, un continente que es muy rico también en recursos naturales, un continente que tendría que la capacidad de alimentarse por sí solo, pero que ha sido expoliado, que ha sido explotado, que ha sido saqueado precisamente por los imperialismos, por estas naciones del norte global, y que hoy por hoy es el mejor ejemplo de cómo el hambre penetra de una manera contundente, mientras algunos siguen enriqueciéndose. 17%, querida, 17% de los alimentos se desperdician de la mesa. Así, no estamos hablando de la cadena productiva que todavía es más, ¿eh? No, aquí me estoy centrando solamente en la mesa. Y en la mesa el 17% de los alimentos en el mundo se desperdician. Alimentos particularmente en la clase alta de la sociedad. Y por lo tanto, alimentos que te servirían para poder nutrir a muchísimas, pero muchísimas personas. Hablamos, por ejemplo, que América Latina es la única región del mundo que en los últimos años ha podido no darle la vuelta porque es muy complicado, pero sí enfrentar de mejor manera esa problemática gracias a políticas sociales que permitieron atender precisamente a los más necesitados. Entonces, yo me embarcaría con eso, en un discurso por parte de Luis Ignacio Lula da Silva que habla precisamente de combatir un flagelo tan grande de la humanidad que muchos prefieren voltear la cara y no verlo. Afortunadamente el G20 aceptó esa propuesta de la Alianza contra el Hambre por parte de Lula, que sí requerirá muchos recursos, pero más vale destinarle recursos a eso que seguir destinando recursos a nuestra propia destrucción, que es el tema concreto de la guerra armamentista. Y por otro lado, me embarcaría también con Claudia Sheinbaum, porque para la gente que dice únicamente fue a proponer que se siembren arbolitos, me parece que hay un enorme desconocimiento en torno a este tema. Sheinbaum propone algo que es fundamental. No se le puede revertir el cambio climático, ya lo dijeron los expertos, los científicos en la materia, pero sí hay que mitigarlo, sí hay que irlo deteniendo, sí hay que irlo, tratar de encontrar una solución que no es la que se ha venido planteando hasta ahora por parte de las empresas grandotas que a final de cuentas continúan contaminando por mucho que se laven la cara con sus campañas de reciclaje. Entonces estamos hablando de que se necesitan otras medidas y aun y cuando a algunos parecería poca cosa el que siembres arbolitos, pues no, tiene una repercusión muy importante precisamente para mitigar el cambio climático, sobre todo en la proporción que lo maneja Claudia Sheinbaum. Pero particularmente me quedo con estos dos discursos, querida, y me embarco con ambos porque son la otra cara, ¿sí? La otra cara de una necesidad, la otra cara de una problemática, la otra cara a un sistema económico hegemónico hoy por hoy que ha ido llevando al mundo a donde lo tiene ahorita, al despeñadero, literalmente, a un sistema económico en el cual
muy pocos han ganado muchísimo y muchísimos han perdido demasiado. Entonces, estamos hablando, por supuesto, de que son este tipo de posturas, este tipo de señalamientos, este tipo de discursos, este tipo de compromisos, los que en un momento dado pueden darle otra salida a una problemática que parece ser que se incrementa y se profundiza de verdad de manera ya irreversible. Por eso yo me embarcaría completamente con Luis Ignacio Lula da Silva y con Claudia Sheinbaum con estos discursos y para darle pie a ese video que tienes por ahí, ¿no? Ahí solamente diría que en toda historia hay un universo alterno. Si algo nos han enseñado los cómics, a los ñoños como yo, pues nos han enseñado que hay universos alternos. Y esos universos alternos llevan a preguntarnos, pues, ¿qué hubiera pasado si Xóchitl Gálvez hubiera ganado el pasado 2 de junio? ¿Qué hubiéramos esperado de la ingeniera Xóchitl Gálvez en el G20? ¿Cómo hubiera llegado Xóchitl Gálvez? ¿Cómo se hubiera manifestado en este evento? Yo creo sinceramente que estaríamos hablando de otro tema y estaríamos planteándolo diferente, querida. Sí, vayamos producción, Hiroko Nakamura, a ver, veamos cómo en ese mundo alterno, cómo hubiera llegado Xóchitl Gálvez al G20. Ahí está. ¿Cómo hubiera estado con Justin Trudeau, por ejemplo? En la imagen está, ¿cómo estaría con Justin Trudeau? A ver, ahí está. Pues platicando y de repente, ¿no? Eso me parece que la ilustraría. ¿Qué hubiera dicho? ¿Quién sabe? Ni siquiera entremos a los discursos, Jesús, porque yo creo que no quiero ni imaginar el desastre, ¿no? No quiero imaginar siquiera el desastre de lo que hubiera pasado. Gracias, Jesús, gracias. Y solamente para el contexto de todo lo que estás comentando, que es muy relevante, los datos de la industria armamentística de Estados Unidos señalan que es líder a nivel mundial con una cuota del mercado que es más del 40% en las exportaciones de armas. Esto solamente del 2019 al 2023. Y allá en los Estados Unidos, la venta se sitúa entre los 100,000 y 200,000 millones de dólares anuales, para que nos demos cuenta. Y también en Estados Unidos están 22 de las 46 empresas más importantes de armas, están asentadas y con sus ganancias claritas en los Estados Unidos. Nos dice Joel Soto, ay, no voy a poner este mensaje porque está, bueno, pero dicen que hubiera hecho el ridículo. Lo voy a sintetizar de esa manera, el mensaje. Mira, yo te lo voy a poner así. Lo más grave del caso es que se le hubiera ido el prompter. Sí, imagínate nada más. Eso hubiera sido, y sí, o sea, porque ¿con qué se hubiera quedado? También me pregunto, Jesús, ¿cómo recibió Xóchitl Gálvez esta distinción de la revista Time a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser una de las líderes que más saben del tema ambiental? No apareció la ingeniera Xóchitl, por cierto. No, ya regresó Xóchitl con fuerza, ya regresó a un canal de YouTube que maneja el señor Carlos Alarraqui, ¿no? Pero y en ese mismo episodio, digo, tú y yo sabemos que para opinar de algo, pues lo tienes que ver, no hay otra manera, ¿no? Tenemos que muchas veces chutarnos hasta lo que no nos gusta, pues tenemos que estar pendientes para poderle sustentar la opinión a la audiencia. Y después de haberle escuchado a Kenia López Rabadán, de verdad te lo digo con todo respeto y lo digo desde la óptica política y la óptica periodística o intento de periodismo. Es lamentable el papel que están jugando ya. O sea, es lamentable ese nivel que traen de estridencia, de agresividad verbal, poca sustancia, victimización. Justo cuando necesitamos una oposición seria, una oposición fuerte, una oposición que genere la discusión como tal, nos topamos con el peor rostro de la oposición que yo recuerdo en muchísimos, pero muchísimos años. Yo siempre he dicho, querida, tú podrías pensar o no igual que Carlos Castillo Peraza, podrías pensar igual que Luis Héctor Álvarez o no, incluso que el propio Carlos Abascal, quien fuera secretario de Gobernación de Fox y un hombre ultraderecha marcada por todos lados,
pero por lo menos podías debatir con ellos, por lo menos podías discutir con ellos, por lo menos podía salir algo bueno de una discusión con estos personajes, que en muchos sentidos sí pueden llegar a ser impresentables, pero que ideológicamente y en cuestión de discurso eran mucho más capaces que lo que actualmente nos ofrece este partido político que es Acción Nacional. Y ayer al ver este programa me doy cuenta precisamente que, obvio, está diseñado para un público tal cual, un público que le gustan cierto tipo de pronunciamientos, de mentiras, de exageraciones, pero a final de cuentas estamos hablando que son políticas. Tanto ella como Kenia López Rabadán no son conductoras, no son periodistas, no son personajes civiles, no, son políticos, son políticas quienes están inmersas directamente en decisiones políticas y que representan a un partido político. Entonces ahí te das cuenta de ese nivel tan ínfimo que no son capaces, bueno, ni siquiera de pegar el chicle, como dirían por ahí, ¿no? Dicen que lo más triste hubiera sido que hubiera ido a pegar el chicle. Hay quien dice, como María Teresa, que lo más grave es que habría ido en representación de México o que hubiera llegado con chido todo, chido con todo. O sea, esa es parte del... Ahora, a ver, ahí la última y nos vamos, Jesús. ¿No es misoginia expresarse así de la ex Xochitl? Fíjate que ese es un excelente tema, ¿eh? Y en alguna ocasión yo escuché muchas voces sobre esto a favor y en contra. Mi punto de vista personal, no. ¿Por qué? Porque te está refiriendo a la política, te está refiriendo a la representante popular, te está refiriendo a la candidata. No importa aquí si es hombre o mujer. Lo mismo hicimos con Enrique Peña Nieto y cuestionamos a Enrique Peña Nieto y lo mismo cuestionamos a Javier Milei, al que le hemos dicho literalmente igual, un payaso, en pocas palabras. Entonces, estás cuestionando a la figura política, no estás cuestionando en ningún sentido por el género. Por lo tanto, para mí no es ningún acto de misoginia. Misoginia es en muchas ocasiones lo que hizo Marco Cortés con ella. Eso es misoginia, gritarle en público, sobajarla, manipularla, ordenarle que hiciera lo que ellos están diciendo, el mismo Santiago Krill, el mismo Claudio X González. Eso es un acto de machismo completamente. Un acto de machismo es lo que decía Marco Cortés o Alejandro Moreno o la propia Xóchitl Gálvez en contra de Claudia Sheinbaum, a quien dibujaban de manera denostativa desde su carácter de mujer al tacharla de títere de Andrés Manuel López Obrador por ser mujer, porque así lo expresaron en varias ocasiones, haciendo referencia al género, no ni siquiera a la cuestión de la influencia política. Entonces, sí me parece que esa discusión es muy interesante porque tenemos que aprender también nosotros como comunicadores, y aquí me incluyo totalmente, a exponerlo de cierta manera que quede claro que la crítica siempre es a la actividad política como tal y no al género, ¿no? Claro, no al género y sobre todo que estos videos, muchos de estos videos y estas imágenes, hay que subrayarlo, fueron difundidos por el equipo de la ex candidata. Es decir, no es una cuestión de que uno de pronto, sino que ella gustosamente los difundía. Entonces, eso también es otro punto. Nunca hemos estado hablando ni de la mujer, ni de la mamá, ni de la esposa, y en cuestiones familiares y demás, jamás, jamás nos hemos metido. Simplemente ha sido la actuación en público. Llegar y brincotear de esta manera pues es parte de lo que hacía su equipo de campaña y ella misma cuando llegaba a algún lugar. No es una cuestión de que nosotros estemos haciendo un montaje o demás. Pero bueno, gracias Jesús, gracias por esta colaboración de cada martes aquí a las 9. No, hombre, yo feliz y honrado, como siempre, querida amiga, sabes que te admiro, te respeto muchísimo, te aprecio muchísimo y aquí nos vemos. Hasta el próximo martes. Gracias. Y bueno.